Conecte. Y listo, bueno, nada, pues Hernando Echeverry, bienvenido, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros en este seminario de investigación del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes, llamado Jardín Inírida, Medicina Viva, en donde estamos utilizando las herramientas de la arquitectura, las herramientas visuales, de composición audiovisual, en dibujo, como para tratar de entender las relaciones entre personas y plantas en el Guainía y aportar de alguna manera material para unos procesos que se están haciendo en unos colegios en Inírida de construir como herramientas pedagógicas para la etnobotánica. Entonces, pues acá se están preparando dibujos, mapas, imágenes, en fin, como para apoyar esos procesos. Pues nada, Hernando, como saben, hace parte como esta serie de conferencistas que han estado entrando esta semana y de talleres. Hernando es doctor en antropología del University College London y su trabajo de doctorado es un estudio multiespecies de las redes de comercio de plantas medicinales en el Putumayo, y actualmente trabaja en temas de antropología médica, como el tratamiento de medicina tradicional a personas que sufren de estrés postraumático en Mocoa. Hernando ahorita está en Berlín. Entonces, pues, muchísimas gracias, Hernando, por quedarse despierto esta tarde para hablar con el grupo y nada, pues es un lujo y un placer tenerlo a bordo y presente en este espacio. Entonces, pues nada, le entrego el micrófono y adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por la presentación. Sí, yo soy antropólogo y pues trabajo principalmente con plantas medicinales y etnobotánica en el Putumayo. Yo lo que quería hacer con ustedes es un poco, vamos a explorar lo que es la etnobotánica y cómo y en qué punto estamos ahora mismo en el proceso, en la parte teórica de la etnobotánica en antropología. Porque me parece muy importante que para los cursos que ustedes están para el proceso que ustedes están llevando, tengan bien claro qué es la etnobotánica y cuáles son los diferentes espacios que se están formando en la teoría antropológica para que puedan apreciar o pues usar estas metodologías nuevas y estas nuevas teorías, ¿no? Entonces, voy a comenzar con la presentación. Un segundo. Entonces, pues sí, básicamente comencemos con la breve introducción que ya Pedro me dio de mí. Mi trabajo se centró en las redes comerciales que hay en el Putumayo. Yo no sé si ustedes conocen bien lo que, o han oído de la medicina del Putumayo, pues es muy famosa en toda Colombia y ha comenzado a tomar ha comenzado a coger mucho interés por todo el mundo, ¿no? Porque, pues, principalmente por el yagé, pero esa medicina no está sola en el Putumayo. Son unas medicinas que tienen una fluidez que va desde la Amazonía profunda hasta los Andes, ¿no? Hay un flujo de medicinas y conocimiento que suben y bajan por esa región. Entonces yo estudié principalmente ese comercio y ese flujo de ideas y básicamente pues me convertí en lo que se llama un etnobotánico, ¿no? Es lo que acá, aunque no estudié etnobotánica, la antropología social, dado el hecho de que me he enfocado en el uso de plantas medicinales y en el uso de plantas útiles, pues lo clasificamos como etnobotánica. Entonces, quería comenzar con un poco, percibir un poco más como usted, cuáles son sus, cuál es la comprensión de los estudiantes, de ustedes, de la naturaleza
naturaleza, ¿no? Pues sin ir muy lejos, nosotros tenemos una idea muy particular de la naturaleza y quería que pues comenzáramos con un poco de que me digan qué es la naturaleza, ¿no? Para poder percibir si hay o no hay como ya un entendimiento de lo que estoy tratando de lo que voy a tratar de describir más adelante. Entonces yo no sé si hay alguien que quiera participar en el grupo. Bueno, igual voy a continuar. Entonces, en la academia, la naturaleza y la cultura han sido uno de los debates principales desde principios de que se creó la antropología, ¿no? Siempre ha habido un interés por entender cómo los humanos se relacionan con el medio ambiente, ¿no? Siempre se ha visto como cuáles son las formas en que el humano usa sus recursos, entiende sus recursos, entiende el mundo en que rodea, ¿no? A principios del siglo XX, en la antropología había principalmente lo que llamamos determinismo ambiental, que es un poco lo que es evolucionismo pues humano, ¿no? Que entonces es selección natural de las culturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cultura se crea a través de las presiones ambientales que existen, ¿no? Entonces, por ejemplo, como una cultura que vive en el Amazonas no puede sustentar una gran agricultura porque los suelos son muy pobres, entonces requiere de una agricultura pequeña y entonces las comunidades son pequeñas, la proteína es muy baja porque pues no hay buena cacería o no hay cacería excesiva, entonces pues las comunidades son pequeñas y lo mismo en otras regiones, ¿no? En regiones donde hay una agricultura más estable, donde hay unos ciclos de crecimiento y de temporadas muy estables, se crean civilizaciones, se crean ciudades. Eso es lo que llamamos determinismo ambiental, ¿no? Entonces, al principio esa era la forma en la que considerábamos las sociedades humanas en ese sentido. Pero entonces, a medida que pasaron los años, comenzamos a entender un poco más el debate se fue comenzando a girar un poco más hacia, bueno, sí, hay un determinismo ambiental, pero entonces la cultura también tiene un efecto, tiene una forma de entender, de comprender y manipular el ambiente. Entonces, no solo es si el ecosistema te puede apoyar, sino que también es cómo la cultura crea y modifica el ambiente y transforma las relaciones ambientales para su propio beneficio y cómo eso también cambia la simbología y la forma de entender el mundo ambiental, ¿no? Entonces, para el mundo no occidental, porque para el mundo occidental existen mucho bagaje o un discurso muy complejo que viene desde casi el judeocristianismo, imponiendo al humano en el centro y la naturaleza alrededor, naturaleza útil alrededor. Para las comunidades no occidentales, eso no suele ser el proceso real, ¿no? Entonces, es muy interesante que para principios del siglo pasado, en la antropología se seguía más o menos con esa trampa de que, no, es que el humano tiene que estar en el centro y la naturaleza alrededor. Se seguía imponiendo un poco la visión occidental de cómo funciona la relación humano y naturaleza, ¿no? Entonces se imponía, por ejemplo, la idea del determinismo, ¿no? Que las culturas
existían dentro de una relación en el medio ambiente y que esa relación la transformaba y las creaba, ¿no? Entonces, perdón. Sin embargo, esta visión ha comenzado a coger un poco más hemos comenzado a problematizar un poco más esta visión, ¿no? Porque, pues sí, es una visión judeocristiana, un poco científica y capitalista. No es una visión, como diríamos nosotros antropólogos, émica, no es una visión de adentro de la comunidad, es una visión que nosotros como antropólogos le hemos impuesto a las comunidades no occidentales. Entonces, en particular hemos impuesto esa visión de que la naturaleza es una entidad externa, un objeto y un recurso destinado a satisfacer las necesidades nuestras, ¿no? Y es susceptible a la apropiación, a la modificación, a la transformación. Bueno, esa es la razón por la que la antropología ha comenzado a girar hacia una visión más émica de las comunidades. Émica es lo que la comunidad misma piensa y no lo que imponemos, ¿no? Actualmente en la antropología hemos girado a lo que llamamos el giro antropológico. Hemos llegado a un punto en que hay una ruptura de esa visión modernista, capitalista y judeocristiana, y hemos tratado de replantear un poco esa discusión naturaleza y cultura. Sí, hemos tratado también, ese es en el mismo momento en que estamos rompiendo contra todas esas dicotomías que han existido desde principios del siglo XX en la academia, ¿no? Por ejemplo, la idea de mente y cuerpo, que son hombre y mujer, es naturaleza y cultura, son todas dicotomías que estaban muy bien encerradas en la academia, y que el posmodernismo y varias otras cosas han comenzado a deshacer. Y entonces, mucho de lo que actualmente estamos viendo es un resultado del posmodernismo y de un poco de esa duda y esa crítica que le hemos hecho hacia esas epistemologías y esas ideas capitalistas, modernistas y judeocristianas, ¿no? Entonces, y lo otro que está pasando mucho es que actualmente, como ustedes saben, estamos viviendo en una crisis ambiental profunda, y la antropología no puede negar y no puede ignorar la crisis ambiental. Entonces ha habido un movimiento hacia mirar a ver si hay soluciones o si hay algunas perspectivas distintas que nos pueden facilitar una nueva visión para entender esta crisis ambiental en la que vivimos. Entonces, y ahí llegamos al giro ontológico. En este giro comenzamos a ver principalmente Philippe Descola, un francés de la Universidad de París, propuso una forma de clasificar cuáles son las diferentes ontologías. Yo no sé si ustedes saben qué es una ontología, ¿no? Básicamente, la ontología se refiere a la existencia individual y cultural y discursiva en el mundo, ¿no? Es básicamente nosotros como cultura creamos nuestro universo, entendemos nuestra realidad por la forma en la que le ponemos significado a las cosas, le ponemos símbolos y creamos símbolos, creamos lenguaje para describir la cosa, reflexionamos con nuestros discursos ideológicos y culturales para entender el mundo, ¿no? Eso es lo que referimos a ontologías. Pero en el mundo no occidental hay varias diferentes ontologías en las que podemos básicamente clasificar. Y eso es lo que Philippe Descola
las diferentes ontologías en una clasificación de 4 puntos. Obviamente, Philip es muy modernista, otra vez, él pone todo en clasificaciones y eso no necesariamente es bueno, porque también estas clasificaciones generalmente son muy fluidas, se intercambian muchas ideas y pues básicamente es muy difícil ponerlas en puntos así literales, pero son una buena forma para pensar, para comenzar a analizar el mundo como lo entendemos y como el no occidente, o sea, los que no somos nosotros, el moderno, el humano moderno, generalmente hombre blanco, entiende el mundo, ¿no? Entonces, pues comencemos con el básico, ¿no? El naturalismo. El naturalismo es básicamente el que en el que nosotros existimos y el que la ciencia existe. Es una ontología que entiende al mundo hecho de la misma cosa. Por ejemplo, somos todos hechos de átomos, pero individualmente somos distintos. Yo soy muy distinto al perro o al gato, pero estamos hechos de la misma sustancia, ¿no? Otra de las ontologías principales, más que todo del occidente, pero que ya han comenzado a perder mucho eh, importancia, dada que el naturalismo se ha vuelto casi universal, es el analogismo, ¿no? Este es como, básicamente, en vez de de que todos estemos hechos de la misma sustancia, por ejemplo, átomos, en el analogismo todos estamos hechos de sustancias similares que van fluyendo por el mundo, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen un poco sobre la medicina tradicional china, que ellos trabajan ellos funcionan, clasifican al mundo por los elementos, ¿no? El fuego, aire, ahí tengo tierra, porque tierra para el occidente es tierra, pero en China es madera, y agua. Entonces, se clasifica el mundo con esos elementos y se clasifican diferentes aspectos del mundo a través de esos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien está enfermo y tiene unos calores, entonces significa que su enfermedad está más atada hacia el fuego o el aire, y entonces toca sanarlo con cosas que sean frías, que estén atadas a la tierra o al agua, ¿no? Entonces, así existen como ese flujo de como energías primales que existen por el mundo, y ese es básicamente el analogismo, ¿no? El analogismo en Colombia existe todavía, se puede observar en la medicina tradicional. Yo no sé si ustedes hayan ido a un mercado de medicina en Bogotá o en cualquier ciudad del país. Todavía hay muchas ideas del calor y frío, hay muchas ideas de los humores, ¿no? Flemático, sanguíneo, colérico, melancólico, son todos humores y todos están atados a un órgano en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, es como la misma idea que la China, y de ahí viene esta clasificación, ¿no? Descola también describió dos diferentes tipos de animismo. Yo creo que para ustedes va a ser más interesante el perspectivismo, que es el que muchas comunidades del Amazonas tiene. Básicamente es un mundo donde toda la sociedad, toda la naturaleza es considerada parte de la sociedad humana. Entonces, en el perspectivismo, por ejemplo, se considera que el no humano, el tigre, el animal, a veces las plantas generalmente no, pero pues, por ejemplo, en el Putumayo sí son, y en algunas partes del Amazonas también son consideradas humanas, pero básicamente son humanos que se ponen un disfraz, ¿no? Se vuelven el tigre
pero cuando están a su casa van a la maloca de ellos. El tigre vive en su maloca, los pescados viven en la maloca debajo del agua, tienen sus propios caciques, los caciques tienen relaciones con diferentes caciques, hay interrelaciones maritales, y también los humanos también se pueden casar con animales, y etcétera, ¿no? Por eso un poco, yo no sé si ustedes hayan ido al Amazonas y hayan oído la historia del bufo, del delfín rosado, de que el delfín rosado a veces puede transformarse en un humano, ¿no? Y se lleva a las mujeres o a los hombres a su maloca en el río, ¿no? Entonces, básicamente por ahí va la idea. El segundo tipo de animismo es el totemismo, ¿no? El totemismo es lo que muchas comunidades en el norte o en Australia también entiende, ¿no? Y usa, y pues es su ontología, es básicamente, yo soy parte de este clan de animales o de plantas que puedo poner mis ancestros directamente a ese clan, y entonces yo no solo soy parte tigre, pero entonces parte lobo, pero los lobos que hay son parte de mi familia, son parte de mi clan, ¿no? Entonces, y eso se puede encontrar en diversas regiones del mundo, ¿no? Yo no sé si tengan preguntas, pero las podemos discutir más adelante, ¿no? Entonces, ya con ese giro ontológico, los antropólogos hemos comenzado a tratar de descifrar un poco más la forma en la que aplicamos o que estudiamos la naturaleza a partir de lo social. Si la comunidad indígena o la comunidad eh, o pues la persona considera al tigre parte de su familia o un pariente, entonces básicamente se podría clasificar o podríamos estudiarlos como parte de una sociedad en general. Se podría podríamos como antropólogos estudiar a los animales como parte de la sociedad humana. Entonces ahí es cuando comenzamos a como pensar un poco más en ese mundo que va más allá del antropocentrismo que nos ha limitado y que por tanto tiempo nos ha casi frenado en nuestro entendimiento de las comunidades indígenas y comunidades no occidentales. Entonces ahí es cuando comenzamos a percibir un poco más nuestra relación al medio ambiente y la usamos más como una rama de la antropología, ¿no? Entonces, en la antropología, esa relación humano y naturaleza está estudiada por 4 subdisciplinas. Les voy a escribir un poquito. La ecología humana, por ejemplo, la etnobiología, la antropología, la ecología histórica y los estudios multiespecie. Entonces, comencemos con la ecología humana. En la ecología humana se explora básicamente la relación o la forma en que las comunidades modifican el medio ambiente y viceversa, ¿no? El medio ambiente también tiene un efecto en las comunidades, ¿no? Uno de los claros ejemplos es todo el discurso y toda esa nueva ola de teorías sobre el antropoceno. No sé si ustedes sepan un poquito más sobre el antropoceno. El antropoceno es nuestra actual época geológica, de acuerdo a varios estudios. Algunos lo llaman capituloceno, bueno, pero se ha comenzado a centrar en antropoceno y ha cogido más fuerza antropoceno como la forma en describir nuestro actual momento geológico, ¿no? Y es un momento geológico en donde toda la naturaleza del planeta está
adaptada por nuestra existencia, ¿no? De nuestro comportamiento, de nuestra cultura, ¿no? Entonces, en la ecología humana hay un movimiento hacia tratar de entender ese antropoceno, porque, pues sí, si estamos transformando el mundo hacia un mundo de humanos, entonces esto cómo afecta el resto de los seres vivos que hay en la Tierra, que afectaría a nuestra cultura más allá de, por ejemplo, cuando el calentamiento global llegue a 4 grados o 3 grados y así, ¿no? Pero en la ecología humana también explora diferentes cosas, por ejemplo, el sistema de bosques tradicionales, de bosques medicinas, como lo que ustedes están viendo. Es un poco ese flujo de esa idea de que gente va a la gente que vive nómada en la selva, con su paso de tiempo y con su movimiento, va transformando la selva, ¿no? Entonces, si ellos van comiendo alguna fruta en un punto donde estén creciendo y ese punto se vuelve un eje en su visión y en su mapemundi y en su visión de territorio, entonces ese punto va añadiéndose más y van creciendo más árboles porque la gente bota la fruta y van creciendo más árboles y entonces eso a través de esa interacción entre dentro de la cosmovisión de estas comunidades y el bosque se va transformando el bosque. Entonces, por ejemplo, en el Putumayo es muy interesante ver que que se tala el bosque, pero siempre se dejan las plantas medicinales. Entonces, de repente, uno va a ver un bosque que esté un poco más recuperado y está lleno de plantas medicinales por el hecho de que se haya sido selectivo cuando se haya cortado el bosque, ¿no? Entonces, ese tipo de modificaciones humanas que son un poco más abstractas, pero también influyen en el mundo natural, ¿no? Y finalmente, pues también lo puse ahí, el pastoreo, ¿no? Y cómo las comunidades subsaharianas de Mongolia mueven su ganado y son supremamente resilientes al cambio climático por ese movimiento, ¿no? Entonces ese movimiento y ellos no son como casi parte de la manada que se va moviendo y esa manada es una manada inteligente porque tiene una persona que la mueve, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que estudia la ecología humana. La ecología histórica es básicamente ecología humana, pero le añadimos temporalidad, entonces miramos un poco el pasado de esas modificaciones, se pueden observar modificaciones de megaestructuras como esa imagen que tenemos ahí, o se pueden observar, por ejemplo, lo que yo estaba hablando de las plantas medicinales que en lugares donde se ha recuperado la selva, tienen una mayor cantidad de plantas medicinales porque fueron selectivos con la tala y el uso de esas plantas. Entonces, es importante, esta ecología histórica es importante porque le quitamos un poco ese mito de que hay ecosistemas vírgenes. En el mundo ya no existen ecosistemas vírgenes y es muy probablemente que nunca han existido, excepto por lo menos, excepto, por ejemplo, algunas islas y pues obviamente el Antártida, pero los humanos cuando nos esparcimos por todo el mundo hemos hecho esas modificaciones y hemos transformado nuestro ambiente de forma sustancial. Entonces, cuando ustedes oigan, por ejemplo, que estén sacando a gente de parques nacionales y los estén quitando de los parques o que los estén desalojando porque en los parques quieren que sea virgen, pues eso está haciendo más daño porque la gente ya ha transformado los bosques y el humano ha sido parte de la ecuación de los bosques de los parques nacionales desde sus inicios. Entonces, es un poco encontrar ese balance, ¿no? Entonces, continuemos. La tercera rama de la
antropología que mira la relación entre naturaleza y humanos es la etnobiología. Pedro ahí mencionó la etnobiología, pero la etnobiología es un poco, ha comenzado a coger un poco de disgusto en la academia porque tiene un origen muy colonial, muy fuerte, ¿no? Es básicamente el estudio durante el siglo XIX. Académicos de Europa y de Londres mandaban a gente a comunidades tradicionales de todo el mundo para buscar productos, ¿no? Y cosechar diferentes cosas que podrían funcionar para un mercado global, ¿no? Entonces, y pasó mucho, ¿no? Muchas medicinas, por ejemplo, la quina, el caucho y otras medicinas han sido coleccionadas por las comunidades, fueron coleccionadas de las comunidades y pues básicamente no se les dio ningún derecho, ningún reconocimiento a las comunidades porque se trataron como a esos salvajes, esos salvajes no saben cómo usar estas medicinas, entonces las vamos a usar nosotros y se las vendemos de nuevo, ¿no? Entonces ese origen colonial nos ha hecho repensar un poco la etnobiología y actualmente lo que estamos tratando de traer es una etnobiología que rompa con ese sistema colonial y que sea un poco de postcolonial, ¿no? Una etnobiología en que estudiemos a los organismos que son usados por los humanos como parte, pero, y no como separados, ¿no? Que podamos entender que los organismos, por ejemplo, una medicina no necesariamente es valiosa por los químicos que ellos tienen, sino que es valiosa dentro de un sistema cosmológico que le pone cierto significado y que ese significado es el que ayuda a curar, ¿no? Entonces, por ahí es donde estamos tratando de romper. La etnobiología en Colombia es una de las más grandes, es y sigue siendo una de las más importantes, principalmente porque nosotros somos el lugar donde Richard Evans Schultes, yo no sé si ustedes vieron El abrazo de la serpiente, Richard Evans Schultes, básicamente un gringo que viajó por todo el Amazonas recolectando y clasificando diferentes plantas usadas por las comunidades nativas. Y pues Schultes es muchas veces visto como un héroe, como un Indiana Jones, como medio exaltado porque pues la verdad es una persona muy interesante, pero tenemos que recordar que él también fue enviado a Colombia por intereses norteamericanos. Los americanos querían encontrar caucho para su máquina de guerra y durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un poco por ahí comenzamos. La bioprospección es lo que estaba mencionando antes. ¿Ya me oyen? Sí, ahí te oímos. Ok. Sí, la bioprospección es un poco eso, como lo que estamos hablando lo que estaba hablando de académicos, biólogos, botánicos que van a donde las comunidades y dicen, ¿qué medicina les sirve para esto y esto y esto? Entonces las comunidades le dan la medicina y ellos van a las farmacéuticas y le venden esas medicinas a las farmacéuticas y eso causa que, y sin como el avalo o el apoyo a las comunidades, ¿no? Entonces, pues una de las razones por la que la etnobotánica en Colombia es tan importante es un poco ese tema de las plantas medicinales y en
especial las plantas, las plantas maestras, yo me imagino que ustedes todos ya conocen el yagé, la coca, el yopo, y las diferentes medicinas menores que hay en el Amazonas, o por lo menos en el pie de monte amazónico. Entonces, esas siempre van a coger mucho interés. Hay mucho interés incluso hoy en día porque hay una carrera de la y un renacimiento de la psicodelia para entender un poco o usar un poco esas medicinas para curar diferentes pues, problemas modernos, ¿no? Entonces, siempre va a haber ese interés por esas plantas que llaman mucho la atención, ¿no? El yagé siempre va a llamar la atención porque es psicodélico tan potente y es interesante, ¿no? Entonces, por eso la etnobotánica en Colombia es tan importante, pero pues para que tengan claro que en muchas ocasiones viene de eso, viene de nuestro afán de clasificar, de envolverlo todo plata, de capitalizar en ese conocimiento indígena y en esa cosmovisión, ¿no? Entonces, dada que la etnobotánica tiene esa historia tan problemática, colonial y tan pesada, entonces hemos comenzado, ha habido un movimiento hacia lo que llamamos el estudio de etnologías multiespecie. Entonces, estamos tratando de mirar al no humano, a las plantas, a los animales, como parte de la sociedad, simplemente por el hecho de que muchas de estas culturas hacen eso ya. Entonces, estamos siendo inspirados por las culturas que ya lo están haciendo y básicamente le estamos dando importancia y centralidad a los no humanos. Por ejemplo, mi trabajo, yo le di importancia a algunas medicinas y esos eran mi sujeto de estudio y de ahí partí yo y de ahí comencé a armar las redes que conectaban los Andes con el pie de monte amazónico y el flujo de conocimiento y de plantas. Entonces, sí, el multiespecie nos ayuda a ofrecer eso, a ofrecernos una visión que quita el antropocentrismo de la antropología, ¿no? Es un poco contradictorio decir que estamos quitando el antropo de la antropología, pero eso es básicamente lo que está pasando actualmente. Y lo que se está produciendo es hermoso, ¿no? Hay una cantidad de nuevos estudios que se están enfocando en un mundo casi que se está acabando, pero donde en esos puntos donde se está acabando el mundo crecen nuevas esperanzas de organismos y de nuevos ecosistemas que no podemos controlar, ¿no? Por ejemplo, los hongos son un organismo que nosotros transformamos el mundo, pero los hongos siguen apareciendo ahí y nosotros no tenemos control sobre los hongos porque los hongos casi están por otro lado, están más allá de nuestro control, ¿no? Porque, pues, por su ecología. Y eso es lo que es darle agencia al no humano, ¿no? Los hongos, por su forma de existir, por su forma de reproducción, por su forma de moverse de organismo en organismo, tiene agencia y esa agencia no la podemos controlar como controlamos muchas otras cosas. El virus que nos está infectando es un virus que no controlamos y que se esparció en un ecosistema y en un ecosistema global, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Es como tratar vamos a ver, a darle un poco de voz a los no humanos dentro de la sociedad humana. Entonces, y esto llegamos
podcast, a la parte que es, ya que vimos que hay diferentes ontologías, hay diferentes que coexisten en el mundo, y hay diferentes especies que tienen su relación con nosotros y que a veces no la tienen. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar esto, ¿no? Es un tema que se extiende y se vuelve casi, pues, universal. Entonces, Arturo Escobar le dio el nombre a ese red de cosas, lo llamó un pluriverso multiespecies. Y sí, básicamente es eso, ¿no? Cada ontología es un universo, coexisten, y las diferentes especies que coexisten en este pluriverso también son modificadas, redefinidas y interpretadas de diferentes formas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque esos pluriversos, en un mundo donde estamos muy universales, ¿no? Donde el naturalismo, donde el capitalismo está casi dejando todo bajo su reino, bajo su ontología, siguen existiendo estos pluriversos, ¿no? El pluriverso del Pacífico colombiano, ¿no? Donde hay diferentes formas de entender las bajas y las subiendas y los diferentes, los manglares, los ríos, el pluriverso de la Amazonía, donde no solo están los huitotos, sino están los colonos y están los nucac, que existen y coexisten, la Sierra Nevada, que todavía existe y todavía se mantiene fuerte en un pluriverso. Esos son los lugares donde vale la pena tratar de entender y crear y observar esas fronteras entre diferentes universos y entender un poco cómo se relacionan las diferentes personas con el medio ambiente. Entonces, sí, básicamente eso es todo. Yo no sé si tengan preguntas, un poco complejo y un poco pesado, pero me parece importante que vean, y yo les voy a dar un poco de bibliografía para que ustedes puedan, si quieren ir y poder leer un poco más sobre esto, pues ahí está, y es un tema muy interesante y vale la pena que comencemos a ver el mundo más allá de lo antropocéntrico, ¿no? Rompamos un poco esa visión cerrada que tenemos del mundo y que incluyamos no solo a diferentes ontologías o diferentes universos, sino incluyamos diferentes organismos, diferentes cosas, diferentes formas de vida, ¿no? Entonces, con eso concluyo. Sí, no sé si tengan preguntas o comentarios. Bueno, antes de abrir la discusión, bueno, ahorita María Paula sigue después de que termine. Primero, darte las gracias, pues como tratar de concretar toda esta información muy brevemente y muy concisamente, hablándonos desde el origen, desde las ontologías teóricamente y cómo desde la antropología van abordando sus entendimientos, y también tu postura referenciando a Arturo Escobar, que es alguien que hemos estudiado acá en la clase. De hecho, nos vimos una charla de él esa semana en el curso donde hablaba como el concepto de pluriverso y de diferentes entendimientos y de coexistencias diferentes. Y cuando al final hablas de como mutuamente definiéndose, que uno es consciente, como que no solamente basado desde el ser humano, sino ser consciente que hay otras interacciones que están pasando con esa persona y definiéndose constantemente y creando vínculos constantemente, pues se relaciona directamente como con nuestro estudio de el NIRIDA, y siento que ese concepto es clave para hacer el vínculo entre territorio, arquitectura y estas discusiones de antropología y de entendimientos de saberes y etnografía multiespecie. Como ahí es realmente el entendimiento real del territorio, como que uno se puede empezar a adentrar, y es del lado y la mirada que lo queremos ver del curso. Y bueno, algo que también me llama mucho la atención, que nos hemos cuestionado mucho desde la clase, es como cuando llegan esos botánicos y exploradores a estas comunidades, un poco como con la verdad y como tratándolos de salvajes, que está cuestionando el resto en la academia, pero también como a extraer un montón de información, y solamente cuando se registra esa información desde estas entidades académicas es cuando se valida, y por qué antes no era validado y por qué antes no era verdad lo que están planteando, y también
cómo también manejar esa relación extractivista con esos conocimientos, como yo voy allá, extra este conocimiento, lo registro, pero ¿cómo es ese intercambio? ¿Hay realmente un intercambio? Y justo desde la clase queremos que sea real como un intercambio entre los estudiantes y gente en el INIRIDA para que no sea esta misma dinámica de la que tú nos estuviste contando. Pero pues bueno, no me quiero extender. Muchas gracias, estuvo muy interesante. Y pues le paso la palabra a María Paula. ¿Quieren que comente o hacemos varias preguntas Pues sí, pues súper breve, como lo que más me interesó es ese vínculo de por qué cuando uno como un ente externo llega a estos lugares, extrae información y la registra, es validada y antes no. Y también, bueno, no me quiero extender, pero... No, básicamente, pues sí tienes razón. En muchas ocasiones la relación que tenemos como antropólogos, como académicos, con estas comunidades suele ser relaciones de poder en donde el occidente domina a las comunidades no occidentales, ¿no? Entonces, son relaciones que vienen de mucho más atrás, que siguen básicamente en las mismas estructuras, pero básicamente definiéndose distinto, ¿no? Justificándose de una forma distinta. Lo hacemos por el conocimiento, pero pues básicamente están haciendo lo mismo que hicieron en el siglo XVIII para buscar el caucho para el comercio internacional, ¿no? Entonces, sí, esas relaciones de poder que son muy poderosas, muy grandes y muy difíciles de romper, en la academia han sido un poco como y en particular en la antropología, son un poco el original sin, ¿no? Como el problema desde el inicio, ¿no? Nuestra como que sí, hemos tratado de discutir esto miles de veces, pero siempre llegamos a lo mismo, ¿no? Siempre son hombres blancos occidentales los que van al Amazonas a recolectar plantas y a hacer esa lista de plantas, ¿no? Entonces, no hay un diálogo de saberes. Y eso es lo que me parece interesante de Escobar, ¿no? Escobar siempre describe un poco que entre los diferentes mundos hay una frontera, ¿no? Las fronteras son fluidas y es en ese mundo, en esas fronteras donde se puede crear conocimiento de verdad, ¿no? Es ese mundo, es donde las comunidades no solo te imparten conocimiento, sino tú impartes conocimiento y se crea conocimiento nuevo, ¿no? Estamos creando y tejiendo nuevas cosas a partir del diálogo. Entonces, básicamente, eso es lo que me parece más bonito de la idea y yo creo que es importante que ustedes lo mantengan en ese diálogo y en ese compartir. Obviamente, pues estén conscientes de que estamos en un sistema colonial. Colombia es un sistema colonial todavía y, y estar conscientes y tratar de limitarlo, ¿no? Porque igual es muy difícil eliminarlo, porque pues es un sistema casi universal. Entonces, limitarlo y ofrecer los espacios para un diálogo intercultural, yo creo que es lo mejor que uno puede hacer. Y pues para como una visión a más largo alcance es casi romper esa dicotomía, ¿no? Y pero pues eso requiere de mucho más esfuerzo y yo creo que ahí veremos si lo logramos. Sí. Sí, y bueno, para ya cerrar, es como antes de María Paula, me gustó mucho cómo nos fuiste explicando de dónde surgen estas diferentes ramas, como desde la ontología y desde la antropología, como en verdad es encontrarle, es como el estudio para encontrar el sentido de la relación entre nuestra existencia con el universo y cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Y al final de cuentas, como el hecho de llegar a estas comunidades que tienen estos como entendimientos muy ancestrales, muy sensibles, es lo mismo, es como nosotros tratando de encontrar la explicación a las cosas, solo que pues lo hacemos de una manera un poco de una relación de poder difícil, como lo acabas de mencionar, pero al final de cuentas es nosotros tratando de entender, venimos de lo mismo, como venimos de la misma curiosidad y como existencia. Entonces, Sí, eso también es muy interesante. Entonces, muchas gracias Dale, por la María pregunta. Paula.
Hola, gracias por el espacio, muy interesante. Yo tengo dos preguntas. La primera era en cuanto a, mencionaste un momento como el interés del Putumayo y el Yagé y también en relación con, pues cuando los primeros exploradores vinieron y entre comillas descubrieron estas plantas, digamos, ahorita que el Yagé toma más fuerza en este mundo occidental, en Europa, al usar el Yagé de una forma que ya es más como psicoactivo, de entretenimiento, más que como de ritual y con el sentido y el significado que lo usan estas comunidades y ya no se usa en estas partes del mundo, yo no sé, para comunicarse con el jaguar, como lo hacen estas comunidades, estos podría estarse hablando de una apropiación cultural de estas cosas. Y la segunda era que si podías ahondar un poquito más de la rama, pues del perspectivismo, que era parte del animismo, como me quedo, pues no entendí muy bien cómo esta relación entre que ellos perciben todo como humano, obviamente un humano como disfrazado, sí, tú dijiste como disfrazado de animal, se me hace como pues súper loco como esto, entonces me gustaría como entender un poco más, si es como una perspectiva, porque uno podría entender, si uno entiende un animal desde el humano, lo está volviendo, le está quitando su esencia, uno podría entenderlo así, pero no sé en realidad cómo entenderlo, si me va a entender, entonces Sí. quisiera como que explicaras más de esa parte, gracias. Bueno, comienzo con lo que estabas discutiendo sobre la apropiación cultural. Sin duda, el tema del yagé, la internalización del yagé y la globalización del yagé es un tema complejo y lleno de matices, ¿no? Entonces, porque el yagé no solo es colombiano, es peruano, es boliviano, es brasilero, eh, si tú le quitas un poco, lo reduces un poco, lo extiendes un poco más, el yagé también es una preparación de dos plantas, una que tiene DMT y otra que, no, que tiene que se puede encontrar en cualquier parte del mundo, ¿no? No necesariamente tiene que ser el yagé colombiano, sino que es una mezcla eh, que se encuentra pues casi no la hacen en otras partes del mundo, pero pues si tú quieres encontrar esas plantas, las encuentras. Por ejemplo, acá en Europa uno puede encontrar las plantas que tienen DMT y las plantas que tienen el otro componente y tú las mezclas y creas un tipo de ayahuasca. No necesariamente es el mismo ayahuasca que hay en el Amazonas, pero sí es posible. Pero la apropiación cultural es difícil, ¿no? Porque entonces yo creo que lo más complejo de eso es que se están llevando no solo la idea del yagé, sino todo lo que hay alrededor del yagé, ¿no? La ceremonia, el ritual, las diferentes prácticas, las diferentes, las coronas, las maracas, se las llevan y con eso justifican y dicen, no, es que a mí me dieron permiso los taitas de Colombia para repartir yagé no sé, en Madrid. Entonces, ya con eso pues eso, por ejemplo, lo que ha pasado, ¿no? Porque sí ha pasado eso de que un español comenzó a abrir su centro de ayahuasca y comenzó a repartir yagé sin el permiso y decía, es que me dieron permiso allá en el Amazonas, pero la verdad es que nadie le dio permiso, simplemente él consiguió el contacto que le mandaba el yagé y repartía. Entonces, eso yo considero ya es más apropiación cultural. Pero hoy en día, porque no sé, no necesariamente es ir a drogarse, simplemente porque el yagé es muy poderoso. También es ir se ha visto que se están comenzando a crear sus propias culturas para el uso del yagé, sus propias prácticas, sus propios simbolismos y ideas alrededor del yagé. Y pues siempre son yagé curativo, ¿no? Y entonces se crea el yagé pues como un poco mestizo, si tú quieres decir la palabra, ¿no? Un poco un yagé que usa ideas de la psicodelia de los 60s, con ideas espirituales de India,
en Nueva Unidos y se va creando una nueva idea de cómo manejar el yagé. Y pues si ellos consiguen el yagé de una forma ética y responsable y apoyando a comunidades que la crecen y no bajándose el monte y no destruyendo las poblaciones de yagé silvestre, que para mí es lo más complejo de todo, pues bien, si ellos lo están usando de una forma saludable y que esté trayendo bienestar para esas comunidades, pues también bien. O sea, la idea de apropiación cultural es un poco difícil, incluso es una discusión bien amplia y muy actual, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo está medio tratando de limitar su apropiación cultural, pero pues también estamos viviendo en un mundo global donde todas esas ideas se están compartiendo todo el tiempo y estamos creando nuevas cosas. Entonces, pues en vez de limitar ese compartimiento y ese flujo de ideas, pues también es un poco tratar de aceptarlas y hacerlas bienvenidas, ¿no? Si más gente acepta que el yagé está bien, pues a lo mejor se quita un poco el tabú detrás de esa planta, ¿no? Entonces, pero pues obviamente toca ser responsable, toca que la gente esté bien entrenada, toca que la cosechen éticamente, porque lo que está pasando ahora es terrible. Se están cosechando todos esos yagés silvestres y están acabando con el yagé silvestre, que es donde está la variedad genética y variedad de diferentes tipos de yagé que no conocemos casi. Entonces, bueno, eso es la primera parte, y la segunda parte es el perspectivismo. Sí, esa parte es muy interesante, ¿no? Entonces, eso lo propuso un brasilero, Viveros de Campo, Viveros de Castro. Yo lo puse en la bibliografía, Pedro lo mandará más adelante. Básicamente es eso, ¿no? El tigre ve por sus ojos que es humano, ¿no? Él mira sus manos y ve que es humano, pero nosotros lo vemos como tigre. Es la perspectiva del tigre que se entiende como humano. Por eso es perspectivismo, ¿no? Entonces el tigre toma cerveza, pero nosotros lo vemos que está tomando es la sangre de un tigre, de un jaino, o la sangre o se está comiendo, o está tomando agua del río. Lo mismo puede pasar con los peces del agua. Para ellos, la perspectiva, para la perspectiva de los animales, el agua es el aire que respiran, ¿no? Y ellos simplemente existen en ese mundo eh, y entonces para ellos, cuando interactúan con nosotros, por ejemplo, si un taita va a interactuar con un tigre, el taita puede también, perdón, taita no, porque taita es el chamán, vamos a poner un término más general. Chamán puede volverse un tigre y también ponerse el disfraz para interactuar con el animal, con el otro animal. También es esa idea de que es como darle un poco de empatía al no humano. Es muy extraño eso, esa idea de como vamos a ser empáticos con el no humano y darle personalidad hay una palabra en inglés que se llama personhood, yo no sé si saben, pero básicamente es eso, como darle una personalidad, como una humanidad al animal. Y eso es lo que lo hace animismo, ¿no? Es como, miren, el animal también tiene humanidad. Y ahí no sé si me entiendes un poco mejor la idea del perspectivismo. Sí, sí, mucho más claro, gracias. Mucho gusto. ¿Alguien más tiene una pregunta? No, parece que haya más. Paula Andrea. Hola, sí, bueno, yo tengo una pregunta. Antes que nada, pues sí, de verdad, muchas gracias por compartirnos como tu conocimiento. De verdad es un tema que es bastante interesante.
Me quisiera llegar porque, pues, de verdad me parece como muy interesante como esa relación que se genera entre la naturaleza y el humano, en el sentido de que, como tú lo mencionabas, la naturaleza ya no pasa a ser como un adorno para la arquitectura, ya no pasa a ser como un adorno para el humano, sino ya entra como en un contacto más directo. Y me pareció bastante importante que también como verlo desde esa perspectiva quizás como de analogismo, cuando explicabas que pues todos estamos como hechos a partir de átomos, pero pues que ya cada uno tenía como sus diferentes sistemas, pero mirándolo desde la perspectiva que a pesar de que como que el humano se ha encargado quizás como de separar la naturaleza de las costumbres humanas, de algún modo todos como que tenemos como esa misma química, ¿sí? Estamos como conformados bajo quizás ciertos componentes o elementos que pueden interactuar de la misma forma, pero que configuran igualmente sistemas distintos. Entonces, como que sí, también de hecho me llama muchísimo la atención este tema de perspectivismo, más como porque intentan personificar un poco como esos animales, como que no sé si, o sea, yo tengo es más como esa pregunta, ya que pues digamos que los animales ya, como lo explicabas, pasan a tener como su propia maloca, digamos como en relación, por ejemplo, como a las comunidades indígenas con sus malocas. Me parece muy interesante también cuando hablaste como lo del delfín rosado, que se transforma en humano y como que se lleva a las personas y así. Sin embargo, yo tengo es una pregunta, quizás también puede ser a manera general o a manera también como ya muy precisa en cuanto al delfín rosado, si es un mito o si, digamos, si es como un mito, digamos, como de esa cultura en cuanto a que el delfín, digamos, como que tenga ese contacto como tan directo con las personas o si en realidad se ha llegado en ese sentido a tener como esa relación. Y también ya que le respondías, creo que ahorita la pregunta a mi compañera en cuanto a que si hay como personas que interactúan directamente con los animales, si digamos, ¿cómo es ese contacto en el sentido como de que hasta qué punto, digamos, como que ellos saben que hay que llegar, en el sentido de no invadir quizás mucho su ecosistema o invadir mucho como su especie, si me hago entender? Sí. Ok, pues comencemos con lo del delfín rosado. Creo que era tu primera pregunta. Sí, sí, señor. Eh, sí, el delfín rosado es un mito pan-amazónico. Es muy interesante porque no se sabe de dónde viene o de dónde vino. Parece que comunidades de todo el Amazonas lo tiene. Y la teoría es que viene de esa idea más local, más indígena, de que los humanos, los animales también tienen su humanidad y pueden volverse humanos si ellos quieren, ¿no? Ellos hay como nuestros, como los taitas o los chamanes se pueden volver tigre, algunos animales, no todos los animales, algunos animales se pueden volver humanos también. Entonces, simplemente es, por eso, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto las danzas de las danzas que se ponen unas máscaras de animales. Básicamente es una representación de lo mismo, ¿no? Es como vamos a volvernos el animal y vamos a actuar como animal, y entonces las danzas tienen ciertos movimientos y ciertas como sonidos que reflejan al animal. Entonces, sí, parece que lo del delfín rosado viene de esa como visión del animal, pero se volvió un mito panamazónico. Entonces no solo los indígenas lo creen, sino se volvió casi como algo que creen todas las comunidades amazónicas, desde ribereños hasta mestizos, hasta colonos, un poco como lo que llamamos, como los mitos tradicionales como colombianos, ¿no? La Madre Monte, el Patasola, todas esas cosas que tienen su origen en alguna visión de la naturaleza, pero que a través de ese contacto con los diferentes mundos se fue transformando a un mito urbano, ¿no?
pues, entonces, básicamente eso es lo de la, y lo de lo de la gente que interactúa con el animal. También toca entender que para muchos de estas comunidades o por muchos taitas, ahí puse en la literatura, si a ustedes les interesa más esto, hay uno que se llama David Coppen. Lo puse. Bueno, yo ahorita no, acá está, Falling Sky. Ese libro es súper bonito, es básicamente está hecho por un taita, por un curaca, y habla de toda su visión y su cosmovisión y cómo entiende el mundo. Es hermoso ese libro. Entonces, está en español, si lo buscan por internet también lo pueden encontrar en español, porque es tan lindo que lo han traducido. Obviamente no hay traducciones oficiales, pero pues se ha vuelto como algo que se ha extendido. Él describe al mundo como visible e invisible. Hay un mundo invisible detrás de lo visible. Un mundo invisible que existe en paralelo y encima de lo invisible. Entonces tú cuando usas una de las plantas maestras, puedes acceder al mundo invisible. Entonces los taitas o los curacas o los chamanes de los hombres jaguar del Amazonas, pueden acceder al mundo invisible y y en el mundo invisible pueden interactuar con los no humanos, ¿no? Con el animal, con las plantas, con los seres que existen en la selva, que a lo mejor no tienen forma física, ¿no? Que existen como espíritus. Y son ellos los que son los chamanes, los que son los que están en el borde, otra vez hablando de bordes, ¿no? Los bordes que son tan importantes, ¿no? Son los que interactúan entre los dos mundos y los que son capaces de establecer un diálogo con el mundo de los espíritus y un diálogo con el mundo de la tierra. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a ir de cacería, le preguntan al chamán o al curaca para que el curaca les diga, mire, ya pedí permiso, vayan y casen, porque en muchas ocasiones toca pedir permiso cuando cazan, para cazar, cuando toca pedir permiso cuando uno va a pescar, cuando uno va a tomar el monte o va a hacer una modificación, porque pues si son humanos, también ellos existen en ese mundo y también ellos deben tener una relación con el territorio. Entonces, toca pedir permiso si vas a modificar algo, siempre, ¿no? Por ese mismo hecho, porque ellos también, pues, me imagino, sienten lo mismo que uno se sentiría si uno le tumban el árbol preferido. No sé si me hago entender. Sí, sí, señor. Sí, 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 completamente. Wow, la verdad sí, sí es demasiado interesante también como todos esos mitos, como todos esos, no sé, relaciones que se van generando y de verdad sí, muchísimas gracias. Ya me queda muchísimo aún más claro. Gracias. Santiago. Hola, sí, bueno, nada, me parece increíble todo lo que dijo y creo que primero me gustaría como hablar un poco de esto del antropoceno porque pues si uno piensa en el antropoceno como que eso es más como una impresión y recuerdo que, bueno, hay como mucho debate sobre la validez de esta era geológica, pero digamos que hay algunos como científicos que encontraron que hay piedras que resultan nuevas porque son la unión de plásticos con materia pues natural, piedras y otros minerales. O sea, es increíble cómo ya estamos dando una marca de algo que no existía en el planeta. No solamente lo estamos cambiando, sino que introducimos algo completamente nuevo que ya está en el planeta. Y lo otro es que se habla como de que estamos en la sexta extinción global. Y si uno mira las 5 anteriores, todas son por cosas no vivas, meteoritos, volcanes, gases, pero nosotros somos la primera vez causa viva de una extinción global y eso me parece increíble, como las implicaciones que tiene el antropoceno, pues me parece muy fuerte. Pero eso ya era más como una impresión que me gustó mucho pues, cuando se habla del antropoceno. Pero lo que quería decir
también es cultura que dieron en otra clase, la voy a poner acá por si a alguien le interesa, habla un poco también de esto del antropoceno y él habla del Enlightenment, que es como la ilustración y como este predominio de la razón nos ha separado del mundo. Y cuando ¿Quién usted es? habla, ya digamos, de esto del mito de los delfines, me parece súper importante porque creemos que la razón y todo este método científico nos ha liberado como especie, pero lo que habla en este artículo, y no voy a resumirlo porque creo que no es su propósito, pero un poco lo que sí él muestra es cómo nosotros básicamente creamos un mito alrededor de la razón. Un poco esta máxima filosófica de pienso, luego existo, yo la traduzco un poco en lo que no pienso, no existe, ¿no? Entonces, existe este filtro de si yo no sé cómo se llama, yo no sé qué es, no importa, como que no existe y no tiene validez, ¿sí? Y eso me hace pensar precisamente en que los indígenas y todos estos que tienen como mucha sabiduría respecto a la naturaleza no pensaban desde un punto de vista racional, por así llamarlo, sino desde un punto de vista sensible, que es igualmente válido. Y básicamente lo que propone este señor es la validez de la aproximación sensible hacia el mundo. Y eso me parece muy interesante y cuando usted habla, digamos, de este tema de los mitos, es cómo podemos recobrar los mitos para aproximarnos a los animales. Y hay, pues yo estoy viendo Guayú y nos mostraron que hay una piedra en la Guajira donde están los clanes, porque ellos tienen apellidos por clanes, tienen los clanes y están asociados a los animales. Y precisamente es como ellos se aproximan desde lo sensible y no desde lo humano. Entonces me pareció muy interesante como precisamente esto, como a la aproximación sensible y no sé si usted, pues, qué piense respecto a este equilibrio entre la razón y la sensibilidad y cómo pues la razón termina siendo como un mecanismo de poder que nos separa, porque precisamente cuando nos distanciamos del mundo, porque pensamos y lo otro no piensa. Sí, es básicamente un poco lo que estaba hablando del antropocentrismo, ¿no? Poner al humano dentro del centro como el occidente siempre ha puesto el humano dentro del centro del mundo, ¿no? Básicamente nosotros entendemos al mundo como un recurso y como algo que podemos modificar para nuestro provecho. Pero siempre va a haber cosas que se nos escapan, que no vamos a tener dentro de nuestro alcance, ¿no? Por eso mencioné, por ejemplo, los hongos. Los hongos son un organismo que casi no se puede, que en muchos casos no se puede casi domesticar, algunos, ¿no? Algunos sí, pero ellos también se escapan y yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en sus caminatas por Bogotá, los hongos esos rojos con punticos, los amanitas, que crecen debajo de pinos. Bueno, esos hongos no son nativos de Colombia, sino son nativos de Europa. Y esos no llegaron, nadie los plantó ahí, esos llegaron por esporas que probablemente alguien los tenía en los zapatos y llegaron y se expandieron y se volvieron y crearon sus propias relaciones ambientales en Colombia y ahora existen en Colombia y están fuera de nuestro alcance, están fuera de nuestro control. Nosotros podemos echar fungicidas y no sé cuántos, pero siempre va a haber algo que va a crecer otro por ahí que se defienda del fungicida. Lo mismo que los virus, pues ahora estamos viviendo en un mundo pandémico, es eso, ¿no? Es como el virus nos hizo repensar la naturaleza, como que somos parte de la naturaleza, ¿no? Porque yo creo que había un momento que estábamos un poco muy desconectados y de repente el virus llegó y como que, pues sí, también somos organismos que viven bajo, igual que un murciélago, que también un murciélago se enferma de este virus y a nosotros también nos enferma el virus mismo del murciélago. O sea, nosotros también tenemos una relación, somos humanos, somos animales, ¿no? Y, y entonces sí, y pues la ilustración es un poco eso, ¿no? La ilustración, yo creo que para mí la ilustración es una continuidad de muchos pensamientos que vienen desde Aristóteles y los griegos, ¿no? Un poco, y se refuerzan con visiones como de que Dios nos dio el mundo y que se lo regaló a Adán y Eva, y Adán y Eva son los dueños del mundo y le pusieron nombre a todo. Y entonces ellos pueden hacer con el mundo lo que quieran porque son los hijos de Dios, son los escogidos por Dios. Esa visión, esa idea de que el racionalismo
nos va a salvar, que como el humanismo nos va a salvar pues, del fin del mundo, del antropoceno, pues es un poco ilusa, porque ¿qué es lo que hizo el antropoceno sino ese humanismo y ese antropocentrismo que hemos hecho, ¿no? Entonces es un poco tratar yo creo que es un poco tratar de ir y tratar de escoger un poco más a ver otras visiones, otras perspectivas de diferentes culturas para entender un poco, para coger y tomar prestado, porque al final y al cabo es lo que necesitamos, ¿no? Estamos viviendo en un mundo que está muy complejo y se está complejizando cada vez más en cuanto al ambiental, ¿no? Y pues lo que tú estás diciendo sobre el antropoceno, sí, tienes razón, lo del plástico, pero muchos dicen que hay una fecha precisa para decir cuándo comenzó el antropoceno, que es el 6 de junio de 1945, porque es cuando la primera bomba atómica fue explotada en Nuevo México. Y esa bomba creó una radiación, un isotopo, que se puede observar en todo el planeta. Si ustedes miran, si ustedes miran en cualquier roca del planeta de esa época, tiene ese isótopo radioactivo. Entonces, hay un antes y un después. Y ese isótopo es de lenta, se deshace lentamente. Entonces, por lo menos en 1000, 2000 años, todavía se va a poder ver ese isótopo. Y dicen que hasta 10.000 años se va a poder todavía ver esa línea de donde, miren, acá están haciendo las explosiones nucleares, esos tests nucleares por todo el mundo. Y se puede ver en toda la geología humana. Entonces ahí es cuando dicen, ahí es donde tenemos que poner el inicio del antropoceno. Y yo pienso que eso sí me parece bastante razonable. Ok, bueno, gracias. No sé si alguien tenga otra pregunta, pero bueno, mientras tanto, es que pues me causó mucha curiosidad lo que decías de tu estudio como de la comercialización de las plantas medicinales en el Putumayo, y también que mostraste una imagen como de una plaza de mercado, también como con estas velas y Jesuses y como de sanación y como curanderas y yerbateras, y como toda esta tradición de curanderas y yerbateras en general, que es a lo que estamos un poco más cercanos nosotros, como desde la ciudad, teniendo acceso a estas plazas de mercado, y en sí que existan estas plazas de mercado como la Samper Mendoza, pues dice mucho de también nuestro vínculo con las plantas, que a veces está un poco como descuidado, pero igual existe. Y pues en sí la clase que está estudiando jardines medicinales en el INIRIDA, y como cuestionándose un montón sobre la medicina viva, pues pues como si podrías hablar un poco sobre ese trabajo que hiciste, y porque comercialización me causó también mucha curiosidad, como comercialización de las plantas medicinales, como cuál comercialización y con quién, y bueno. Pues es que yo comencé a trabajar en Mocoa. Nosotros llegamos a Mocoa en un tiempo bastante interesante, porque era un momento en donde el yagé se estaba volviendo algo internacional y comenzaba a volverse más, se había abierto un poco yagé para gente que quería ir a tomar yagé. Entonces, no, pero a mí el yagé pues me parece un poco que ya lo están haciendo muchas personas. Yo quería ver un poco más ese flujo de conocimiento, porque yo no sé si ustedes conocen en el Putumayo está dividido en tres partes: Putumayo Bajo, que es donde está Puerto Leguízamo; Medio, que es donde está Mocoa; y en el Alto, que es casi Páramo, que es Sibundoy. Entre el Sibundoy y Mocoa hay un camino que se llama el camino el trampolín de la muerte, que es una carretera por la montaña. Creo que la carretera más peligrosa del país, y la gente va en el jeep y se monta en la parte de atrás del 4x4 y se monta hasta llegar al Sibundoy. Y por ahí existe un flujo desde pues, prehispánico, de conocimiento y de plantas medicinales. Entonces, gente del Alto del Sibundoy que no tiene acceso a plantas
una cultura muy, muy grande de medicina amazónica. Entonces yo quería ver por qué esa gente que vive en el Alto, que tiene mucho más relación con gente de los Pastos, con las otras comunidades quechua que viven en Ecuador, o los Agua, ¿por qué esa comunidad del Sibundoy tiene esa relación tan estrecha con las comunidades del medio, de la Amazonía y de Mocoa? Y pues es básicamente eso, ¿no? Es básicamente el intercambio, ¿no? Entonces, la gente del Alto produce papa, mazorca y otras hortalizas, y las comercian en el Bajo, y donde se producen todas las medicinas tradicionales, donde se produce el yagé, donde se producen las diferentes, pues la yuca y todas esas otras, y donde hay mucha cacería, ¿no? Mucha carne silvestre también es comercializada en el Alto. Entonces me pareció muy interesante ese flujo de conocimiento, y cuando comencé a observar eso me di cuenta que eso se extendía más allá de esa línea Sibundoy Mocoa, e incluía todo desde Santa Marta, desde Caracas hasta Lima, porque hay un flujo de conocimiento y de medicinas que se mueve por todas esas líneas. Entonces, por ejemplo, todas esas botellitas que ustedes ven ahí, esas son medicinas amazónicas, o medicinas que son cosechadas en el Amazonas y son procesadas, por ejemplo, en farmacéuticas, pues farmacéuticas no necesariamente como las que uno concibe, sino que farmacéuticas que tienen una comprensión de la naturaleza, con una ontología diferente, ¿no? Muchas de estas medicinas funcionan, es como, miren, esta planta se parece a este órgano, entonces tiene que haber una relación directamente entre esta planta y este órgano. Entonces, todas las plantas que tengan un efecto a este órgano, digamos al hígado, entonces las ponemos juntas y miramos a ver, y hay unas recetas que ellos tienen guardadas, y así crean estas medicinas, estas botellitas de medicina. Entonces, me pareció fascinante ese intercambio porque entonces en el Amazonas, pues siguen siendo muy animistas, ¿no? Siguen siendo el yagé, y todas las plantas tienen su personalidad, tienen su agencia, y son unas agencias pues poderosísimas, ¿no? El yagé, básicamente, si uno va a hacer algo en el Putumayo, toca ir a tomar yagé para que el yagé le diga que va a hacer algo, para que el yagé te diga que sí o no, ¿no? Pero, y se relaciona con gente que tiene una relación del mundo, pues como santera, que pues la relaciona con los astros, se mete un poco de astrología, le mete un poco de humorismo, y hay como una fusión de nociones de medicina que yo pienso que no hay en muchas otras partes del mundo, ¿no? Y yo no sé, y pues es difícil de como encontrar su origen, pero pues al final y al cabo viene de eso, es en compartir de diferentes mundos que llegaron y se estrellaron en 1940, en 1492, y crearon estas realidades en las que vive Colombia, ¿no? Y vive la mayoría de la gente en Colombia. Entonces, a mí eso me parece fascinante, y me parece fascinante que entonces de repente alguien el noni, que uno dice que el noni es como de Filipinas, pero de repente comienza y se esparce por todo, entonces uno encuentra extractos de noni en Puerto Leguízamo, en Leticia, y uno dice, pero ¿y cómo llegaron acá ese conocimiento de usar el noni? ¿Cómo funciona el noni? O ¿cómo se llama? El que está súper de moda, con moringa. La moringa también, de repente de la noche a la mañana, todo el mundo, es una planta que viene del Tíbet,
y de India, y de repente empezó a expandirse por todo el país. Y pues ya hasta taitas y gente que uno, y curanderos de regiones que uno dice, pero ¿cómo llegó esta idea acá? Lo están repartiendo y están ofreciendo. Es como, mire, vaya y tómese esta moringa, funciona y no sé cuánto. Entonces, pues a mí me parece eso muy interesante y me parece, y pues hay mucho más. Yo puedo discutir esto por mucho tiempo, pero sí, eso es básicamente lo que es. Con eso que mencionas como específicamente esa botella me hace pensar en pues una charla Arturo Escobar, como que muestra una foto de una canoa y dice como esto no es solamente una canoa, como que eso representa también como los sabores de saber leer como las mareas y la luna para saber cuánto te voy a cortar el tronco, y pues en sí el papá que le enseñó al hijo a cortarlo, como que el objeto representa un montón de cosas que uno hay veces como que no, pues no está abierto a percibir, y esa botella pues se me hizo muy chévere como lo explicaste, como son intercambios, también es conocimiento, también son plantas y también es un producto, como que esa botella que está ahí uno muchas veces no se cuestiona como que qué significa y qué contiene, y pues siento que es muy útil también para nuestras investigaciones desde la clase, como cuestionarnos cosas que están, como de dónde vienen esas cosas y qué relaciones están con esa cosa, digamos. Y es lo que me refiero al multiespecies, es que no necesariamente tiene que ser, es partir del objeto, no necesariamente tiene que ser una planta, puede ser la botella, porque la botella también, si uno la piensa en unas redes y en ese flujo de conocimiento y ese flujo de productos, también tiene su agencia como commodity, como tiene su poder espiritual, tiene su poder como medicina, ¿no? Eso es lo que para mí como me parecía fascinante, ¿no? Entonces es como, por eso lo hice multiespecies, porque entonces decidí, bueno, me voy a enfocar en esta planta, y entonces me llevaba, la planta me llevaba, entonces fui a Cali, y en Cali vi cómo hacían estas medicinas con esa planta, y observamos cómo funcionaba la planta. Ellos tenían una versión de la planta muy particular, y entonces, esta planta es esto y esto es, pero es muy distinto a lo que me decían los taitas en Putumayo, ¿no? Entonces, pero pues ahí hay como un intercambio, ¿no? Al final y al cabo se crea algo in between, ¿no? Lo que les refería a esos bordes y esas fronteras son las que yo creo que vale la pena estudiar. Entonces, sí, eso básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga preguntas. Yo creo que ya les toca irse, ¿no? ¿O a qué horas es que se acaba el seminario? Pues quedan como 15 minutos, pero no sé si alguien más tenga preguntas. También si tú tienes que salir, pues también por la hora. No, Tranquilo. igual no hay lío. Sí, pues lo que yo había hablado con Pedro sobre el proyecto que ustedes están haciendo, y pues lo que yo estaba diciendo a Pedro es que debería mirar a ver, es como un ejercicio de pensamiento, ¿no? Es como pensemos en el no humano cuando construyamos algo, ¿no? Pensemos pueden ser desde el sapito hasta vamos al microbio, al COVID. Son todos organismos que existen con uno y que uno se lo olvida, pero también coexisten, ¿no? Y no son parte de uno. Y bueno, eso es lo que me parece que ustedes podrían hacer con lo que les estoy ofreciendo acá, porque la verdad es muy bonito pensar en multiespecies, ¿no? En un pluriverso de multiespecies. Por eso, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que quería decir, y pues muchas gracias por escuchar. No sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. Hernando, yo sí tenía una última Sí, pregunta. Bueno, hablando un poco de mi tema de investigación, me estoy metiendo como en todo el tema de los idiomas y como en general el lenguaje, en, en estas relaciones de, pues, de los jardines y el conocimiento ancestral, etcétera.
pensar como mi pregunta desde las multiespecies, pues desde lo multiespecie, y ahorita escuchándote en la charla, como que cuando hablabas de, no sé, el chamán siendo el tigre o gente como personificando, pero siendo al mismo tiempo otras especies, como que también se me ocurrió como, la verdad no sé, no he investigado, pero era una pregunta como de si el lenguaje como tiene más verbos o más como palabras más ligadas a lo que sería un verbo que se conecta como a través del lenguaje con otras especies. Entonces, digamos, yo soy la palmera o yo, eh, como que si desde el lenguaje hay como una interpretación como multiespécica. Sí, Ni siquiera sé cómo decirlo, pero sí, no sí, sabía no, si... pero te entiendo. Y sí, los lenguajes es lo que es una de esas cosas que crean mundo, ¿no? Por eso es tan importante en muchas religiones, ¿no? El nombre que le damos a las cosas y la palabra, y para los indígenas es muy importante la palabra y cómo la haces hacer. Entonces el lenguaje pues es casi un universo y casi la forma de creación, ¿no? No sé si me entiendes. Cuando Brahman, voy a poner un ejemplo muy distinto, pero cuando Brahman, el dios hindú, creó el mundo, dijo la primera palabra y se creó, ¿no? Entonces, eh, para muchas de estas comunidades, yo no sé, yo no estoy muy seguro qué comunidades están ustedes trabajando, pero para muchas de estas comunidades, los nombres, las formas de decir y de hablar sobre algo definen cómo entienden la cosa, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, yo conozco un poco más el quichua, que es muy distinto a muchas comunidades del Amazonas. Pero el quichua también tiene, no solo tiene femenino masculino, pero tiene neutral y tiene diferentes formas de clasificar, em, no sé, diferentes formas de clasificar, pues lo que estamos hablando de las temperaturas, en especial, por ejemplo, las plantas medicinales. Los nombres de las plantas medicinales están ligadas al órgano. Entonces, por ejemplo, voy a darles un ejemplo: chuchuguasa. Chuchuguasa significa tembladera de espalda. Y entonces está ligada, el nombre está ligado a lo que tú sientes cuando te pones crema chuchuguasa a la espalda. Pero entonces no solo estás dándole un nombre así muy utilitario, pero también estás poniendo tu cuerpo, ¿no? Como que le estás dando, estás representando una fisicalidad, tu cuerpo en, en la palabra, en el nombre. Y para muchas comunidades es así, ¿no? Las palabras, el lenguaje no solo es como, mire, este es lo que es muy limitante, ¿no? El occidente. Esto es Martenus levis, ¿no? La palabra, el nombre botánico, sino que este es Chuchihuasa, y esa historia, y este Chuchihuasa, uno lo puede casi desgranar, ¿no? De dónde viene, y es un nombre quichua, pero entonces lo usan allá en el Bajo Putumayo, y y tiene como diferentes connotaciones, diferentes acentos, diferentes formas de como decir algo, chuchubasa. Bueno, básicamente, antes de que me enrede, básicamente lo que quiero decir es que sí, que el lenguaje es una forma de crear al mundo. Entonces es muy importante tenerla en cuenta cuando uno va a hacer un proyecto de este tipo, porque al fin y al cabo ellos lo describen así, y cuando
cuando uno escribe, lo piensa así. No sé si me entiendan. Es un poco complejo lo del lenguaje. Sí, Eh, sí. O Sí, es como sea, que, cuando tú estás, como que el lenguaje nos facilita explicar algo, pero también nos limita, porque nos pone casi como nuestra cultura en, en, al descubierto. Eh, no sé si me entiende. El español es hermoso, ofrece miles de opciones, pero también nos limita en entender ciertas cosas sobre, por ejemplo, las temperaturas de la planta o cierta calidad del tronco o los diferentes matices del verde que tiene la hoja. Eh, eso es lo bello del idioma propio y por qué es tan importante salvarlo, ¿no? Porque generalmente pues existimos en un mundo donde hay una erosión cultural la macha y pues si se pierde un idioma, se pierde ese universo que ellos tienen de conocimiento ancestral, ¿no? Casi de palabras de cómo describir el mundo, ¿no? Entonces, sí, básicamente es eso. Me enredé un poco, pero por ahí llegué al final. sí, es que, digamos, investigando sobre, me puse a investigar como el lenguaje de una, una etnia en específico, como en esta parte del Guainía, y digamos, la organización que se encargaba como de la mayoría de esta investigación era como una organización encargada de como de casi que entender estos idiomas para poder traducir la Biblia y poder como enseñárselas a ellos en sus idiomas. Pero después leyendo las investigaciones, o sea, son básicamente como, o sea, no estudian como ningún significado ni ningún como, o sea, lo que tú estabas diciendo ahora, como el hecho de cómo te sientes cuando te pones la crema, esa va a ser la palabra, como que siempre solo era como intentaban dividirlo por sílabas y después pasarlo a español y como que nada tiene, no tenía sentido, entonces como que existe muy poca investigación como Sí, del cómo abordar el lenguaje, no sé. es uno de los grandes problemas plurilingual, el plurilingüe, ¿no? Que es Colombia, ¿no? Tenemos, creo que esos 62 diferentes idiomas y no hay suficiente gente que lo estudie y se pierden, y los idiomas se están perdiendo y actualmente estamos perdiendo una cantidad de idiomas. Ahorita se están muriendo, hay, por ejemplo, 3 idiomas que solo lo hablan 3 personas. Entonces, ¿qué perdemos si se pierde el idioma? Pues ese universo, esa visión, ese entendimiento de la naturaleza, esa relación con la naturaleza, antología, esa existencia casi, ¿no? Porque con el lenguaje uno existe. Y pues sí, perderlo es una tragedia. Y sí, es una tragedia. Entonces, pues es muy bonito ponerle valor al lenguaje por eso. Y a veces uno se lo olvida porque uno es como, porque es más fácil no aprender el idioma y ir por la traducción que tratar de aprender el idioma, ¿no? Eso sí es verdad. O como caer en el idioma también, como solo, pero yo pienso a veces como en inglés, como, o bueno, en general, como, no sé, que las plantas sean it, o como ese tipo de, Sí. como no darles, no No, darles vigente. el simple hecho de que le ponemos el nombre biológico a nombre latín a las plantas, eso, ¿qué significa? ¿Qué estamos haciendo? Estamos clasificando y estamos poniéndolo en nuestros paradigmas y nuestra visión del mundo y naturaleza, ¿no? Eso es un poco la continuidad de ese colonialismo. Y Sí, justo, pues no sé, perdón, interrumpir, pero es que justo lo que dijiste, como de que hay comunidades que entienden por qué la planta se parece a un órgano del cuerpo, como que está relacionado con que probablemente te va a ayudar a sanar esa parte de tu cuerpo, como que es realmente estar conectado y a la misma, pues no escala, pero a la misma como jerarquización
con las plantas y uno, como romper es un poco ese pensamiento de que el humano es superior y como que va a extraer y a dominar, no sé. Sí, porque en el idioma corporalizamos y yo siento esto cuando me tomo esta planta, entonces pues esta planta se llama esto. Y es como una representación de nuestro cuerpo y nuestro sentimiento cuando lo usamos, ¿no? De nuestro cuerpo cuando existe, ¿no? Y, y sí, pues eso es lo que pasa, el occidentalismo, el occidente y en especial el capitalismo y la ciencia, como que tratan de homogeneizar todo, ponerlo todo en un plano que sea fácil de entender y de poner y de compartimentar y vamos a poner todas estas comunidades, todas estas plantas son familias, entonces vamos a organizar para poder usarlas de una forma más eficiente. Y pues sí, termina perdiendo muchos matices que una, como diría Pablo, como diría Escobar, ¿no? Los matices que uno crea a través del sentir pensar, ¿no? Que es no solo de cómo yo racionalizo las cosas, sino cómo yo pienso, yo siento que pienso, ¿no? Como yo los percibo en mi existencia, ¿no? Y yo creo que sí, es muy importante volver a eso, ¿no? Un poco y tratar de limitar un poco ese universalismo. Es como, bueno, vamos a volver todo esto así, porque a veces los matices sirven una cantidad. Sí, no sé si tengan otra pregunta. Yo creo que yo ya me tengo que ir, pero pues fue un gusto hablar con ustedes. Cualquier cosa le mandaré a Pablo una lista de bibliografía. Acá está, pero pues se la mando a Pedro para que puedan, si siguen interesados en este tema, hay mucho más, hay una gente que es mucho más difícil de leer que otra, pero, pero pues sí y hay gente que tiene cosas en español, entonces vale la pena meterse y mirar por ahí, porque pues yo creo que la antropología tiene cosas que están pasando ahora mismo muy interesantes y vale la pena mirarlas por ahí, ¿no? Y abrirse un poco y abrir un poco la mente porque a veces la antropología ofrece esos espacios, esas fronteras entre diferentes conocimientos que a veces la filosofía y otros tipos de ciencias sociales suelen ignorar. Y pues sí, no sé, muchísimas gracias por escuchar y pues cualquier cosa estoy pues siempre a la orden. Gracias. Muchas gracias, Hernando. La verdad fue una conversación muy interesante que estoy segura, pues en lo personal me emocionó mucho y me hizo pensar en muchas cosas, como también cuestionar un montón de cosas y pues también como hacer conexiones entre diferentes. Entonces, Pues ese era mi propósito, que con esto podamos pensar en diferentes cosas y sí. sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y hasta ahí dejo. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, Hernando, gracias. Muchas gracias, Hernando. Bueno, voy a parar de grabar.